Buenos días a todos. Hoy vamos a presentar, vamos a continuar con nuestras jornadas argentinas de botánica y en particular con nuestro simposio argentino de ficología. Y en esta oportunidad tenemos el gran placer de escuchar una conferencia dictada por la doctora Carla Krug de la Universidad de la República de Uruguay. Carla es licenciada en bioquímica, docente de la Universidad de la República y trabaja en el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Limnología y Ecología Funcional de Sistemas Acuáticos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Ha realizado maestrías con el doctor Colin Reynolds y Néstor Maceo y su tesis doctoral la hizo con Martin Scheffer de la Universidad de Wageningen, creo que no lo dije bien, en Países Bajos. La ecología y taxonomía del fitoplancton dulceacuícola, ecología funcional de fitoplancton, interacciones tróficas y ecología de sistemas dulceacuícolas es su principal tema de investigación. Su trabajo se desarrolla en la ecología funcional en comunidades biológicas y ecosistemas acuáticos tanto continentales como marinos. En este aspecto, analiza los mecanismos que hacen el ensamblaje de la taxocinosis del fitoplancton y la construcción de grupos funcionales, analizando rasgos fácilmente medibles, integrando desde genes hasta comunidades y su expresión ecosistémica. Las principales aplicaciones de esta aproximación funcional han sido el análisis de problemáticas de calidad de agua y la ocurrencia de floraciones de cianobacterias toxígenas, generando modelos de predicción y herramientas de monitoreo. Recientemente ha avanzado en el estudio de aproximaciones ecosistémicas a la salud, donde genera aplicaciones, donde intenta aplicar los conocimientos de la ecología a la identificación y gestión de problemas de salud pública. Cuenta con numerosas publicaciones científicas, capítulos en libros y ha producido una amplia formación de recursos humanos en alumnos y tesistas tanto de grado, de maestría y doctorado. En esta ocasión, Carla nos va a ofrecer una conferencia sobre la ecología funcional basada en la morfología, fitoplancton y macroalgas marinas. Te escuchamos, Carla. Muchas gracias por colaborar con nosotros y participar de este simposio. Adelante. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos y todas por invitarme a participar de estas jornadas. Es un placer poder compartir con ustedes algunos resultados y trabajos que hemos realizado. Voy a compartir la pantalla. Ahí estás compartiendo. Bien, se ve bien. Perfecto. Se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer, estoy disfrutando de estas jornadas. También está buenísimo porque me permite presentar por primera vez estos dos mundos que vengo transitando, que es mi viejo mundo del fitoplancton y el nuevo mundo de las macroalgas marinas. Estos trabajos que algunos de estos resultados son parte de varios proyectos y trabajos que realizo junto con investigadoras e investigadores de Uruguay y de Argentina, de estos diferentes mundos, con Claudia Piccini del IPSE en Montevideo, Gabriela Vélez Rubio del CURE en Rocha, Melina Bercelli del INALI en Argentina, Gabriela Martínez de la Escalera también de Montevideo del IPSE, Fabricio Scarabino del Museo de Historia Natural y del CURE, Ariel de León, estudiante que está avanzando en el tema de las macroalgas, y Ángel Segura, mi compañero e investigador de acá del CURE. Entonces vamos a arrancar. Un poco lo que les quiero contar tiene que ver con la aplicación de la ecología funcional y en particular de la ecología funcional basada en rasgos morfológicos en estas dos comunidades. Estas comunidades, como sabemos y como hemos visto en las muy interesantes charlas
que se han dado en estas jornadas son fundamentales, son comunidades fundamentales, clave para el sostenimiento del planeta, para el desarrollo de los distintos procesos a nivel planetario, en los sistemas acuáticos, brindan diversos servicios, como también lo hemos visto, y su crecimiento excesivo está también generando una diversidad de problemáticas. Estas dos comunidades son enormemente diversas en distintos aspectos, como todos y todos sabemos, desde diversidad de números de especies, en capacidades fisiológicas, en tamaños, en distribución, en ambientes en los cuales aparecen, en formas de respuesta a los cambios ambientales. Por eso son varias las variables y los procesos involucrados en entender cómo responden o cómo cambian y dónde están estos organismos y sus comunidades. Y muchas veces nos enfrentamos, sobre todo en ecología, me he enfrentado y nos hemos enfrentado a la dificultad a veces de la identificación taxonómica. Esto no significa que no sea fundamental tener una muy buena identificación taxonómica, y en ese sentido creo que es fundamental seguir invirtiendo y desarrollando conocimiento y formando estudiantes en el tema de la identificación taxonómica. Lo que no quita que sea también necesario combinar esta identificación con diferentes herramientas que juntas nos permitan mejorar y facilitar la respuesta a las diversas preguntas que se han planteado. En este esquema represento tres grandes grupos de preguntas que son las que busca responder la ecología en general y que están basadas en las que presentó en 1988 Colin Reynolds, lamentablemente ya fallecido, que indicaba o mencionaba que las preguntas que nos preguntamos hoy los ecólogos, en el caso del fitoplancton, pero en ecología en general, son las mismas que han interesado a los pioneros y tienen que ver con entender, describir, explicar y predecir qué organismos viven, en qué lugares y por qué. En ese sentido, estas preguntas se pueden organizar en tres grandes grupos que nos van a ayudar de alguna manera a elegir también las herramientas que podemos utilizar, que es qué organismos viven dónde, donde el foco, digamos, está en describir los patrones. Es fundamental describir los patrones adecuadamente para poder continuar trabajando en responder las preguntas en ecología, para luego también explicar por qué y cómo es que esos organismos están en esos lugares, por qué y cómo están esos patrones. Entonces enfocarnos en cuáles son los mecanismos y cuantificar esos mecanismos para explicar esos patrones. Para finalmente, o quizás en forma simultánea, intentar predecir. Estas herramientas que lo que queremos desarrollar hoy en día tienen que ver con estos grandes cambios que están ocurriendo en nuestro planeta, lamentablemente, y que nos hace necesario intentar predecir qué organismos nuevos o cuáles de los que ya tenemos van a aumentar o cambiar sus características en nuevos escenarios, en esos nuevos escenarios que incluyen desde problemas asociados a la agroindustria, a los cambios climáticos, etc. Entonces esos son los principales tres grupos de preguntas que venimos todos y todas intentando y trabajando para responder. Bueno, un poco les quería contar el recorrido de esta charla, que tiene que ver también un poco con el recorrido de mi carrera, digamos, como ecóloga, que bueno, que la inicié trabajando un fitoplancton continental, con fitoplancton de un lago, en particular hice una maestría en el lago Rodó. En este lago, pequeñito lago, tenía más de 300, casi 400 especies diferentes, porque estábamos haciendo un proceso de restauración del mismo, y trabajé con varias investigadoras, investigadores, especialmente en Brasil, que me ayudaron a la identificación. Una de las cosas que me pasaba era que eran muchas especies, y como nosotros queríamos tratar de predecir y elegir herramientas de manejo y de gestión para que este lago turbio se volviera claro, me encontraba, digamos, enredada en bueno, cómo resolver estas preguntas, cómo encontrar herramientas que me permitieran generar medidas de gestión y predecir cuáles iban a ser esos efectos. Entonces, una de las cosas que me sacó, digamos, de ese enredo, o no enredo, pero esa dificultad de manejar tanta información, fue el usar estas aproximaciones funcionales que lo que intentan es reorganizar la información, ¿verdad?
En ese sentido fue cuando empezamos a trabajar con investigadoras uruguayas y brasileras y trabajando también con los tutores en ese momento que tenía, que eran nacionales e internacionales, y desarrollé durante mi tesis esta aplicación basada en morfología. Luego lo que empezamos a trabajar fue a tratar de aplicar estas herramientas, principalmente porque empezaron a surgir problemas bastante graves, sobre todo en temas de desarrollo de floraciones cianobacterias. Allí empezamos a trabajar con investigadoras del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Stable, y empezamos a trabajar además no solo en lagos continentales, sino empezamos a trabajar en grandes gradientes ambientales, incluyendo el río Uruguay y el río de la Plata. Y ahí empezamos a embarcarnos y a movernos desde los laguitos a estos muestreos donde había que tomar aeromar porque eran las condiciones totalmente diferentes a las que estaba acostumbrado. Y finalmente, o lo que estamos intentando hacer también ahora, es empezar a aplicar estas aproximaciones a entender el éxito, o a predecir el éxito y los efectos de las invasiones biológicas. Y por otro lado, entré en otro mundo. Este es un mundo en Uruguay que hace algunos años que estaba un poco transitado, que es la investigación del tema de las macroalgas marinas. Tuve el placer de trabajar con Fabricio Scarabino y con Gabriela Vélez, y juntos, o también con investigadores de DINARA, que es la Dirección Nacional de Recursos Pesqueros en Uruguay, formar el Grupo de Investigación en Macroalgas Marinas de Uruguay, que bueno, estamos trabajando y algunos de estos resultados de aplicación los vamos a contar en esta presentación. Bueno, entonces, simplemente para dar una introducción, también Bárbara presentó hace 2 días un poco esta introducción a lo que son los grupos o la aproximación funcional. La ecología funcional o basada en rasgos, lo que intenta entonces es cambiar el foco, digamos, de la investigación y enfocarse en los procesos, por ejemplo, en la tasa de fijación de carbono, en la respuesta al grazing, y reorganizar la información para describir, explicar y predecir, haciendo foco en la cuantificación de los cambios en las comunidades y el ambiente. Esta ecología funcional está basada en rasgos, no es algo nuevo, esto existe desde el inicio de la biología, de la ecología, de la evolución. Los rasgos, por ejemplo, Darwin los utilizaba para explicar sus diferentes teorías, y por ejemplo Margalef fue uno de los primeros en generar estas aplicaciones a los ambientes acuáticos. Sin embargo, estas herramientas que ya existían fueron retomadas o resurgieron con una aplicación un poco más amplia en general a partir, digamos, de los años 2000, 2005, 2006, con diferentes publicaciones, principalmente investigadores e investigadoras que trabajaban en ambientes terrestres, en plantas terrestres. Bueno, un poco para ver de qué estamos hablando, quizás varios de ustedes ya conocen esto, pero bueno, para hacer una breve introducción. ¿Qué son los rasgos funcionales? Los rasgos funcionales son características que principalmente se miden a nivel individual y son características que dan cuenta de aspectos fisiológicos como la velocidad, la tasa de crecimiento, aspectos morfológicos como el tamaño o comportamentales, y que están relacionados y predicen el desempeño del ambiente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros conocemos estos rasgos nos van a estar indicando cómo van a crecer o cuánto van a crecer, qué abundancia van a tener o cuál va a ser el desempeño de distintos organismos en diferentes condiciones, en distintos valores de los gradientes ambientales. ¿Por qué los rasgos funcionales predicen el desempeño de los organismos en el ambiente? Porque representan lo que se llama el fitness o la adecuación biológica. O sea, cuán adecuados son estos organismos para esas condiciones particulares. Este fitness o esta adecuación biológica se define como la contribución relativa a la siguiente generación, la capacidad de crecimiento, la capacidad de sobrevivencia y la performance o el desempeño. Y una forma de estimar este fitness es el cálculo del R de Tillman, que vamos a ver en algunos ejemplos, es la capacidad de crecer con las menores concentraciones posibles o de disminuir la concentración de recursos, en particular, por ejemplo, de fósforo.
Bueno, y estos rasgos funcionales pueden ser utilizados para construir grupos funcionales. Los grupos funcionales son organismos, estamos hablando de organismos y no de especies, pueden ser poblaciones, pero el foco es en los organismos. Son organismos que se agrupan porque tienen similares rasgos funcionales, lo que da cuenta de una similar adecuación biológica, y tienen roles o funciones comunes y por tanto respuestas al ambiente comunes y muchas veces efectos en el ambiente comunes. Entonces esa reagrupación de los organismos en base a sus rasgos en grupos funcionales resume la respuesta o la performance de varios organismos o a veces varias especies a esos cambios ambientales. Los grupos funcionales representan fundamentalmente a las especies dominantes, es decir, aquellas que tienen mayores biomasas en relación al total de la comunidad, y son las especies que en general reflejan los principales procesos en el ecosistema. Y bueno, lo importante de estos rasgos funcionales es que sean fáciles de cuantificar para cualquier organismo, es decir, que una de las características importantes es que podamos fácilmente identificar un organismo, mirarlo en el microscopio, por ejemplo, y cuantificar ese rasgo, independientemente, por ejemplo, de las condiciones ambientales, tienen que estar relacionados con las condiciones ambientales y lo ideal es que no sean redundantes. Entonces, la identificación y la elección de esos rasgos funcionales va a ser fundamental para que nuestras preguntas se puedan responder adecuadamente. Los rasgos funcionales principales o tradicionales son los que se miden a nivel de los organismos. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, hay algunas diferencias entre las aproximaciones en el océano o en los lagos o los ambientes continentales. En general, en el océano estamos hablando de rasgos funcionales que se miden a nivel de las células, mientras que en los ambientes continentales estamos pensando en rasgos funcionales que se miden a nivel de los individuos, que pueden ser células individuales, colonias o filamentos. Entonces, vamos a tener rasgos que pueden ser fisiológicos o morfológicos y que se miden a nivel de los organismos. Sin embargo, los rasgos funcionales o distintos aspectos funcionales no solo se miden a nivel individual. También podemos tener rasgos que son a nivel de las poblaciones. Por ejemplo, las tasas de crecimiento, que es un rasgo funcional, o un rasgo demográfico se le puede llamar, está medido a nivel de la población. O sea, la tasa de crecimiento es una característica de toda la población y no de un individuo. Después, los rasgos de respuesta que se llaman son los que se identifican a nivel de la comunidad y tienen que ver, por ejemplo, con la ocurrencia, el biovolumen, la riqueza. Y los rasgos de efecto son aquellos que medimos en el ecosistema y, por ejemplo, podría ser la ocurrencia de floraciones o la aparición de descoloraciones verdes en la superficie de los ecosistemas. Entonces, es bien importante pensar que podemos trabajar con una combinación de rasgos y estos rasgos pueden ser medidos a diferentes niveles de organización. Lo importante es saber en cuál nivel estamos trabajando. Además, existe la posibilidad de combinar estos rasgos. Uno puede medir rasgos a nivel de los individuos y mediante diferentes funciones de integración. Por ejemplo, uno mide el volumen individual cuando hace conteos de fitoplancton, lo multiplica por su abundancia y tiene el biovolumen total de la comunidad. Eso es una integración de rasgos individuales para llegar a un rasgo que es de toda la comunidad o inclusive del propio ecosistema. Pero bueno, la idea un poco es contarle cómo podemos aplicar estos conceptos o cómo hemos venido aplicando o cómo estamos evolucionando y desarrollando estos aspectos en fitoplancton y macroalgas marinas. Por supuesto, el fitoplancton y las macroalgas marinas son, como dijimos, grupos extremadamente amplios y diversos. Tienen muchas cosas en común, por ejemplo, que son los principales productores primarios y tienen un rol fundamental en los ecosistemas acuáticos, pero tienen una diversidad de diferencias, desde las formas de organización, los ciclos de vida, y los rangos de tamaño. Los rangos de tamaño son variables, pero ambos grupos tienen un amplio rango de tamaños. En este esquema de Finkel podemos ver una comparación entre el rango de tamaños del fitoplancton marino, entre Pleurococcus y Trichodesmium, y cómo eso se compara con el rango de tamaños de diferentes objetos macroscópicos. Entonces tenemos 5 órdenes de magnitud de variación en el fitoplancton, ¿verdad? O más.
Esta capacidad, este amplio rango de tamaños nos va a facilitar que la morfología nos represente esa gran diversidad de capacidades que tienen los organismos. No solo pensando en la morfología como el tamaño, sino en la morfología como la forma o en la presencia de diferentes rasgos, como por ejemplo la presencia de paredes de distinto tipo o la presencia de flagelos, la estructura tridimensional, etc. Nos pasa algo similar con las macroalgas. Acá vemos dos imágenes tomadas en Uruguay. Yo soy nueva en el tema de las macroalgas. Por suerte cuento con el apoyo, trabajamos conjuntamente con investigadoras e investigadores nacionales y de la región que nos están contribuyendo en este tema. Pero bueno, acá les muestro dos imágenes tomadas en Uruguay, una de Bryopsis plumosa, que es una especie relativamente pequeña, y una de Macrocystis, que son esos arribazones que han ocurrido en 2016, que muestran en la misma zona, digamos, en la costa de Rocha, ese gran gradiente de tamaños que podemos observar en macroalgas, así como también en el fitoplancton. Pero bueno, entonces la morfología, incluyendo estos diferentes aspectos que mencionábamos, tanto rasgos continuos como categóricos, además de ser variables y representar esa diversidad, representan y son importantes y son buenos rasgos funcionales porque representan la adecuación biológica, el fitness. Entonces nos dan cuenta de la estructura, de la fisiología, la ecología, la biogeografía, la producción, la estructura comunitaria, entre otros. Acá les traía algunos ejemplos. Por ejemplo, el volumen individual de los organismos y acá la tasa de crecimiento. Entonces vamos a ver que organismos de menor tamaño tienen una mayor tasa de crecimiento, en este sentido. Y los organismos más grandes tienen una menor tasa de crecimiento. Entonces, el tamaño, el volumen individual nos está dando cuenta de el desempeño y el fitness porque nos da cuenta de la tasa de crecimiento. Por otro lado, en este esquema lo que vemos es un gradiente de salinidad y la dimensión lineal máxima de los organismos dominantes, esto en un transecto en el Río de la Plata. Entonces vemos que a mayores valores de salinidad hay un incremento en el tamaño, en el largo máximo de las especies dominantes. Entonces la morfología nos está resumiendo estos gradientes ambientales observados en el Río de la Plata. Por otro lado, en este trabajo que hicimos con Beamud, Guadalupe de Bariloche, lo que vemos son, en este esquema, las variaciones en radiación y temperatura estacionales. Y aquí el volumen de la comunidad ponderado por la biomasa de cada organismo de la comunidad y la relación superficie-volumen, y lo que vemos es que los cambios estacionales en estas características también se ven reflejados en estos indicadores de toda la comunidad. Y finalmente, otro ejemplo también de fitoplancton es como el volumen de la comunidad está asociado o cambia según la ubicación latitudinal. Estos son muestreos que realizamos durante mi doctorado y se ve que los organismos son más grandes en condiciones de baja temperatura y disminuyen, se hacen más pequeños en condiciones de mayores temperaturas en sistemas subtropicales, tropicales. Finalmente les quería traer un ejemplo que no es nuestro, que es de la literatura, donde se relaciona el desempeño para el caso de las macroalgas. Las macroalgas, en este caso vemos en este eje la fuerza, la resistencia a ser pinchadas de distintas macroalgas, y acá el desempeño en términos de actividad fotosintética. Entonces vemos cómo cuando es más resistente el alga, disminuye la capacidad fotosintética. Entonces hay diferentes aspectos morfológicos que dan cuenta de diferentes aspectos funcionales y de ecuación biológica. Es por estas razones que los rasgos morfológicos fueron y son utilizados para la generación de grupos funcionales. Algo de antecedentes históricos, muy breve y seguramente ustedes pueden pensar que tenga algunos vacíos, por supuesto, todos los comentarios son bienvenidos. La ecología funcional o la aplicación de los rasgos tuvo un origen común, sobre todo en relación con la ecología terrestre, con animales, y luego en su aplicación a plantas terrestres, principalmente o fundamentalmente en base a los trabajos de Green, que utilizó las estrategias de vidas y las amplió y desarrolló en plantas, desarrollando las estrategias CSR.
Este trabajo de Grimm o el trabajo de la vida de Grimm fue utilizado por investigadores e investigadoras que trabajaban con fitoplancton y con macroalgas, y luego se podría decir que en la actualidad todos y todas estamos de alguna manera combinando las estrategias en lo que sería la ecología basada en rasgos. En fitoplancton, simplemente algunos ejemplos. Margalef Lewis en 1967 empezó a trabajar en lagos, observando las relaciones que había de las formas y la relación superficie-volumen y cuáles eran las que eran posibles y existían en los lagos. Margalef en el océano tuvo un rol fundamental en la aplicación de también los resultados de la ecología terrestre en ecosistemas marinos y sentó las bases, digamos, para lo que fue la ecología funcional o lo que es la ecología funcional. En este sentido, el origen un poco o la aplicación en fitoplancton inicialmente tuvo un desarrollo conjunto, digamos, de los ambientes marinos y costeros. Sin embargo, con el paso del tiempo un poco se empezaban a separar y los estudios llevando diferentes caminos en los ecosistemas acuáticos continentales. Connie Reynolds tuvo un papel fundamental y sigue teniéndolo. La producción, igual que Margalef, si uno vuelve a leer los artículos, los libros, estos dos investigadores siguen descubriendo nuevas cosas y siguen siendo muy ricos, así que los convido a los que tengan y las que tengan ganas a recorrer, porque realmente siguen alimentando a la investigación actual. Reynolds aplicó a los ambientes acuáticos las estrategias de Grimm, al fitoplancton, y desarrolló también los grupos funcionales, las asociaciones basadas en rasgos para lagos en distintas condiciones. Luego tuvo un desarrollo muy importante en su aplicación en distintos países, sobre todo a través de los trabajos de Vera Husar en Brasil y de Jutta Isaac en Hungría, y la aplicación a diferentes condiciones donde se ampliaron, digamos, estas asociaciones de fitoplancton y se evaluaron en diferentes condiciones. Hoy en día hay una amplitud de condiciones donde han sido analizadas, y hay uno de los trabajos en este congreso que utilizan los grupos funcionales de Reynolds. Y bueno, finalmente, o más cerca de nuestra situación actual, de alguna manera se volvieron a combinar las aproximaciones desarrolladas en el mar y en el continente. Lecker quería traer su trabajo porque es bien interesante cómo las investigadoras en el mar identifican los procesos directamente con los grupos funcionales. Es un trabajo bien interesante que sería interesante analizar. Y Lichman combina y reorganiza, digamos, estos rasgos funcionales y las funciones ecológicas de manera muy clara, y de alguna manera vuelve a unificar, digamos, las aplicaciones de fitoplancton marinos y continentales. Bueno, ¿qué pasa con macroalgas? Las macroalgas tuvieron un inicio muy rico en cuanto a la aplicación de esta aproximación funcional y el desarrollo de grupos funcionales. En particular, Mark y Diana Litter en los años 80 desarrollaron estas características funcionales, las relacionaron con estos gradientes ambientales, identificaron distintos grupos de algas y su relación con los corales, sentando las bases para lo que serían los grupos morfofuncionales que actualmente son utilizados. Por otro lado, Stenek y Medan aplicaron, digamos, estas aproximaciones desarrolladas por Litter y Litter, identificaron, correlacionaron lo que son las anatomías internas de las algas con la morfología externa, cuantificaron, organizaron y generaron las primeras, en forma conjunta, los primeros grupos funcionales, morfofuncionales para macroalgas, que luego fueron desarrollados y mejorados por diferentes investigadores e investigadoras, varios de ellos de Brasil, Argentina y Chile. Entonces, un poco les quería contar ahora cómo nosotros y nosotras hemos aplicado y desarrollado estos conceptos construyendo grupos basados en morfología para fitoplancton y macroalgas. Para fitoplancton, esto fue durante mi tesis de doctorado, lo que hicimos fue
analizar muchísimas muestras de muchísimos lagos con muchas especies y medir en estas muestras al microscopio óptico y para cada muestra diferentes rasgos morfológicos, entre ellos volumen, superficie, dimensión lineal máxima, y la presencia no de rasgos categóricos como la presencia de flagelos, una pared de sílice, mucílago o presencia de erótopos. En base a estos rasgos, a la información generada, se construyeron o construimos con diferentes aproximaciones estadísticas 7 grupos funcionales basados en morfología. Acá hay una representación simplificada de ellos, los cuales seguimos trabajando y aplicando en diferentes instancias. Identificamos las relaciones alométricas presentes en ellos o en los rasgos que ellos integran. Generamos modelos para su predicción en función de las condiciones ambientales, basados en metodologías estadísticas o matemáticas, que ahora les voy a contar una de ellas. Identificamos que ocurren en diferentes condiciones ambientales y generamos una clave que permite una fácil clasificación de cualquier organismo de fitoplancton en base a rasgos que se ven en el microscopio óptico, una clasificación en grupos funciones basadas en morfología, los cuales tienen asociados condiciones y mecanismos que los estarían favoreciendo. Esto nos ha permitido, esta revisión, esta generación de información nos ha permitido el desarrollo de modelos y la estimación del fitness, ese fitness que al principio, por lo menos a mí me parecía algo mágico, o sea, cómo puedo yo estimar el fitness de un grupo, de un organismo. Bueno, con la ayuda de Ángel Segura hemos trabajado en el desarrollo de modelos que incluyen los distintos mecanismos, por ejemplo, las tasas de crecimiento, los mecanismos de aumento de la biomasa, los mecanismos de pérdida de biomasa como el grazing, el hundimiento y el lavado. Y lo que hacemos es generar valores de este R de Tillman, este fitness, para diferentes gradientes ambientales. Entonces es posible identificar zonas de esos gradientes, por ejemplo en este caso para el lago Rodó es un gradiente de lavado del agua y un gradiente de presión de grazing, donde mayores valores de R de Tillman indican menor fitness, o sea los más biológicamente adecuados son aquellos que tienen una menor valor de R Tillman, es decir, que pueden sobrevivir con una menor cantidad de nutrientes. Esto, por supuesto, está todo basado en que la competencia es el principal mecanismo determinante. Entonces, podemos identificar condiciones de ese gradiente ambiental donde son más exitosos unos grupos que otros, y eso se puede aplicar, por ejemplo, a la selección de medidas de gestión. Otro trabajo un poco más reciente es, estuvimos analizando si estos grupos tienen diferentes respuestas a las condiciones ambientales, en particular a la temperatura. Esto resulta bastante relevante para el tema de cambio climático presente ahora y como ejemplo les puedo contar, acá esta sería la respuesta a la temperatura del grupo 3, que incluye las filamentosas, que tienen erótopos y podrían fijar nitrógeno, que son favorecidas por la temperatura, pero no hasta las mayores temperaturas, mientras que a las colonias mucilaginosas vemos que son las más favorecidas con el incremento de la temperatura. Y notoriamente, el grupo 4, que no incluye cianobacterias, por lo menos las más comunes, que incluye fundamentalmente clorofitas, es el que parecería ser más favorecido en aumentos de temperatura, lo cual coincide con varios experimentos, algunos de ellos desarrollados por Brian Moss, también fallecido, investigador inglés. Bueno, ahora ya para entrar en el tema de las macroalgas, ahí tuvimos el placer ya desde el año 2016 de empezar a trabajar en este grupo de organismos tan interesante y atractivo. Acá vemos una imagen de la Costa de Rocha, en particular el Cerro Verde, las pozas en el Cerro Verde, que cuando la marea baja realmente son muy lindas, muy atractivas y nos dan la capacidad de investigar diferentes preguntas, pero además que es fundamental, digamos, desarrollar su investigación en nuestro país porque existe o existía un vacío y no existía un grupo que estuviese trabajando en el tema. En particular, este grupo está siendo liderado por Gabriela Vélez Rubio y en él también participa Fabricio Scarabino con un rol fundamental debido a su conocimiento, como varios de ustedes ya deben de conocerlo.
Este trabajo lo venimos realizando en la Costa de Rocha, desde el año 2016 hasta hoy se vienen realizando muestreos en transectas en varios puntos de la Costa de Rocha y se están realizando actualmente también experimentos. Lo que hacemos es generar esos transectos, remover en cuadrantes las macroalgas, traerlas al laboratorio, clasificarlas, trabajando en nivel de especies, pero bueno, en este trabajo particular lo que se hacía era separar según sus rasgos morfológicos, en base al conocimiento de los investigadores y las investigadoras y en base a los grupos anteriormente desarrollados por Litter y Litter. Lo que hicimos fue clasificar a esas algas con sus rasgos en estos 8 grupos funcionales grupos morfofuncionales y luego aplicar una metodología de Machine Learning para comparar los resultados de conocimiento experto con los resultados generados por este modelo de predicción, y lo que logramos finalmente fue llegar a 7 grupos funcionales usando únicamente 3 rasgos discriminantes. Acá lo que vemos es esta clasificación, esta es la salida del CART, que es el árbol de clasificación, y vemos que usa únicamente la forma, la consistencia y la textura, son todos rasgos de fácil evaluación en el campo. Entonces esto nos permite separar, primero por la forma, entre las que tienen forma de hoja y todas las demás, luego por la consistencia, entre las que son más delicadas o las que son más tipo cable, y luego en función de la textura. Esto nos permitió separar a las macroalgas en 7 principales grupos, que pueden ver acá. Estos 7 principales grupos ocurrieron en diferentes abundancias y con diferentes rasgos demográficos. Acá lo que vemos es la relación entre la frecuencia de ocurrencia y el peso húmedo. Entonces vamos a tener algunos grupos que son dominantes, otros comunes, otros frecuentes y otros raros. Además se ubicaron de forma diferencial en intermareal, como pueden ver en esta imagen, y presentaron diferencias en las condiciones ambientales en las que aparecen, en otras características que no voy a mostrar, pero además presentaron diferencias en el largo del talo, variable que no fue necesaria para discriminar entre ellas, pero que muestra las grandes diferencias que podemos encontrar entre estos organismos. Si quieren entrar en más detalles de los grupos morfofuncionales, les sugiero ir a ver el póster de Gabriela, que tiene un montón de información bien interesante. Bueno, algunas aplicaciones de estas agrupaciones que les quisiera contar. Primero que los que nos permite, al tener modelos de predicción, nos permite identificar las condiciones en las cuales van a desarrollarse distintos grupos. Por ejemplo, en este análisis de CART nos permite identificar los umbrales de las variables que determinan la ocurrencia de ambientes dominados por diferentes grupos. En particular, en este esquema vemos, por ejemplo, que los grupos de cianobacterias formadoras de floraciones de tipo 3, que son las filamentosas, que generan formaciones disipativas en ambientes someros y turbios, aparecen en distintas condiciones a las formadoras de floraciones que son acumulativas en superficie y son del grupo 7 mucilaginosas. Esto nos permite entonces, por ejemplo, aplicar estos umbrales a sistemas de alerta. Entonces, cuando las condiciones ambientales están cambiando y acercándose a esos valores umbrales, nos permite anticipar que va a aparecer esa floración y de alguna manera tomar alguna medida de gestión. Estos grupos, digamos, tienen una representación sintética, o sea, uno puede mirar en el microscopio y no es necesario clasificar en especies, pero sí nos permite reorganizar la información. Es decir, si los técnicos están trabajando y mirando en el microscopio, identifican que aparecen especies del grupo 3 o especies del grupo 7, que sabemos que son problemáticas, entonces enfocar el esfuerzo, digamos, en el análisis de esas muestras y no en el análisis de todas las muestras. Entonces nos permite, digamos, una reorganización de la información. Además, estos dos grupos, por ejemplo, tienen diferentes condiciones en las cuales aparecen y diferentes tipos de floraciones, como veíamos anteriormente, y nos permitiría además elegir, digamos, alguna medida de gestión.
En particular, los grupos funcionales lo que nos dan es como un gran esquema donde trabajar. Por supuesto, la variabilidad interna es muy importante y hay que entrar a analizar lo que es la variabilidad interna. No quiere decir que nos quedemos solo con la clasificación en grupos, sino que nos da un esquema para organizarnos. Entonces, por ejemplo, en el caso del grupo 7, que incluye las colonias mucilaginosas de gran tamaño, por ejemplo, el complejo microcistis aeruginosa, es una de las que nos está generando mayores problemas, por lo menos en Uruguay, principalmente asociada a los grandes embalses en Río Negro y Río de la Plata, y es la que generó en febrero de 2019, enero, febrero y marzo y abril de 2019, el verano, donde tuvimos floraciones del complejo microcistis en toda la costa de Uruguay, hasta Rocha, en condiciones de sanidad de 30. Entonces, sabemos que estamos dentro de ese grupo, sabemos qué características tiene ese grupo y qué problemáticas tiene, pero tenemos que entrar a trabajar al detalle en ese grupo. Entonces, ¿qué nos permite esta aproximación funcional? Organizar la información. Una de las cosas que veíamos al principio, dependiendo del nivel de organización en que estemos, nos permite identificar diferentes rasgos que son fundamentales. Y en este caso lo que hicimos fue, para el río Uruguay y el río de la Plata, generar un sistema de monitoreo y alerta con la identificación de distintas herramientas. Entonces, por supuesto, a nivel del ecosistema, si observamos un aspecto verde, decimos que estamos en una alerta roja. Ya no es necesario hacer ningún otro tipo de análisis, en principio, o por lo menos rápidamente para tomar una medida. Después, si no vemos esa mancha verde, pero tomamos una muestra y vemos la presencia de estas pequeñas bolitas verdes, bueno, es un problema que estén presentes, entonces hay una alerta amarilla y hay que ir a tomar medidas de algún tipo. Luego podemos trabajar a nivel de la población, es decir, hacer un arrastre y concentrar. Si cuando concentramos vemos la presencia, ¿por qué es importante concentrar cuando se trata de organismos de gran tamaño? Bueno, el tamaño indica que tiene una baja abundancia, entonces es necesario concentrar mucha agua. Quizás no las vemos a simple vista, pero concentrando un gran volumen, estos organismos grandes sí se pueden ver y nos puede dar también una herramienta de fácil aplicación por las comunidades inclusive. Después, si tomamos una muestra, la arrastramos y no vemos, bueno, quizás es importante entonces hacer un arrastre con una red de menor tamaño de poro, en este caso hablamos de 100 micras, en este caso hablamos de 25 micras, ir a mirar el microscopio. Si en el microscopio no encontramos organismos, nos podemos empezar a quedar más tranquilos. Si queremos estar más tranquilos aún, podemos hacer análisis de qPCR, donde estos análisis tienen una gran sensibilidad a bajas concentraciones y nos permite identificar si hay presencia de genes que codifican para la toxina. Si no encontramos genes que codifican para la toxina, nos quedamos totalmente tranquilos y identificamos la ausencia de equilibrio, de peligro. Carla, 5 Sí. minutos. Bien, gracias. Algunas cosillas más. Bueno, entrando en el detalle también de este grupo, lo que vemos son que la morfología también nos refleja los cambios en las concentraciones de toxinas. Acá decía microcistinas. Entonces, diferentes tamaños de organismos tienen diferentes concentraciones de toxinas, así como también tienen diferentes niveles de expresión de los genes que codifican de la producción de ARN. El uso también de estos rasgos funcionales y esta aproximación funcional nos permite trabajar, por supuesto, en la predicción de cómo va a ser el ensamblaje comunitario, pero además en la predicción de cómo van a ser, si van a ser exitosas o no las invasiones biológicas. Los organismos que van a crecer en un ambiente van a ser aquellos que lleguen al ambiente, que además pasen los distintos filtros, los filtros ambientales y los filtros locales, que toleren las condiciones locales. Eso va a estar reflejado en sus nichos, los cuales van a estar reflejados en la clasificación en distintos grupos funcionales. Pero además, una vez que los organismos están dentro del ambiente, la capacidad de que ese invasor, si es del mismo grupo funcional, sea exitoso o no, va a depender del fitness relativo del invasor respecto de los organismos residentes. Entonces, si son organismos de diferente grupo funcional, es decir, tienen diferentes nichos, van a crecer allí si el nicho está disponible. Si no está disponible, no van a desarrollarse. Ahora, si son del mismo grupo funcional y el invasor tiene mayor fitness que la comunidad residente, el invasor va a excluir a los residentes y desarrollarse. Sin embargo,
Si el invasor tiene menor fitness que los residentes van a repeler al invasor. Esto nos ha permitido, este marco teórico, digamos, y la capacidad de tener esa agrupación en grupos funcionales y de poder estimar el fitness, nos ha permitido analizar o aplicar estos conceptos a la invasión de Seratium furcoides, que es una especie que está avanzando, digamos, en Sudamérica. Este trabajo lo hicimos además con Melina Bercelli, con Claudia y con Ángel, y lo que hicimos fue comparar dos ambientes, uno en una laguna en la planicie de inundación del Paraná y el embalse de Salté Grande en el Río Negro. Generamos una hipótesis donde la asignación a distintos grupos funcionales nos da idea de qué tipo de nicho tienen y en qué condiciones crecen. Si, como vimos recién, si el invasor es de otro grupo funcional, no podría crecer en el ambiente. Si el invasor es del mismo grupo funcional, es decir, con las condiciones locales le son agradables, sí va a poder crecer, pero la diferencia relativa de fitness va a decirnos o permitirnos predecir en qué condiciones va a ser exitosa o no la invasión. En este sentido, el análisis de la variabilidad de los rasgos dentro de los grupos nos da la capacidad de ver la variabilidad de la ecuación biológica del fitness de los organismos. Acá lo que vemos es que Seratium furcoides, comparado con el resto de los organismos del grupo 5, tiene una variabilidad enorme, entonces y son mayores, es una excepción dentro del grupo, por lo tanto se estaría indicando que va a tener un comportamiento excepcional. No voy a entrar en el detalle, pero bueno, aquí lo que hicimos fue comparar en situaciones donde domina Seratium furcoides o situaciones donde dominan otros organismos del mismo grupo. Vemos que si domina Seratium furcoides, esto es para los datos de campo, o sea, calculamos el fitness para las condiciones locales en la laguna y en el embalse de Salto, y podemos observar que los valores de fitness son menores, los valores de red de Tillman son menores, es decir, tienen mayor fitness predicho, y justamente en esas condiciones predichas es cuando domina Seratium furcoides. Sin embargo, cuando el fitness predicho de Seratium furcoides es bajo respecto del de los otros del grupo 5, es que dominan otros organismos y no puede invadir y ser exitoso Seratium. Entre las variables fundamentales para determinar el fitness de Seratium respecto a los demás del grupo 5 se encuentran el grazing, al cual Seratium de manera sobrevive, y la temperatura, con Seratium teniendo tasas de crecimiento mayores a mayores temperaturas. Bueno, hicimos algo similar, o sea, lo que permite estos modelos y este análisis de fitness nos permite generar diferentes escenarios y analizar las condiciones en distintos escenarios. Este era simplemente un ejemplo, donde vemos el R de Tillman aquí y un gradiente de temperatura para condiciones de flujo de agua similares a lagos. Entonces vemos que a bajas temperaturas tienen menor R otros flagelados del grupo 5, a temperaturas intermedias tiene menor R el Seratium, entonces es exitoso, y a altas temperaturas, quienes son exitosos en este tipo de ambientes son organismos del complejo microcistis aeruginosa. Y ya terminando, les quería contar que estamos empezando a aplicar esta aproximación a Gratelopia turuturu, que es una especie invasora que está llegando justamente a Uruguay, entre otras zonas, por supuesto, y tiene características bien diferentes morfológicas a las especies nativas. Y si quieren entrar en más detalles, pueden ir a ver el póster de Ariel, que también está en la sección de ficología. Ya para terminar, si bien como todos sabemos y todos sabemos, las escalas, los procesos que modulan las comunidades de fitoplancton y macroalgas son diferentes, son variables, tienen diferentes aproximaciones y son diferentes las personas o inclusive los grupos o las instituciones que las trabajan. El uso de rasgos funcionales, rasgos morfológicos, nos permiten igualmente resumir y modelar cómo es el ensamblaje comunitario, identificar diferentes mecanismos y predecir de alguna manera las respuestas al ambiente. Esto representa un interesante camino a recorrer que nos va a llevar también a unificar el estudio y un poco
en confluencia con lo que se plantea en estas jornadas, aunar los saberes de diferentes investigadores e investigadoras trabajando en diferentes temas. Sin embargo, como se plantea en general, tiene limitaciones tiene que ver con la insuficiente representación de la variabilidad, especialmente de las especies raras, pero es importante que la intención no es solo trabajar con grupos o con rasgos individuales, sino combinar el conocimiento de la riqueza, de la diversidad con las aproximaciones funcionales. Entonces, no trabajar solo con la variabilidad en forma de valores promedios, sino con la diversidad de esa variabilidad. Incluir las diferencias entre los grupos y las diferencias a la interna de cada grupo, trabajar no solo con rasgos individuales, sino también a diferentes niveles de organización. Y fundamentalmente, y muy importante, empezar a pensar en otros mecanismos que no solo sean la competencia, que tengan más que ver con la colaboración y la facilitación. Por eso también es importante seguir trabajando y escuchando y leyendo artículos y trabajos de investigadores e investigadoras en otras temáticas. Por ejemplo, hubo varias bien interesantes en estas jornadas con vegetación terrestre, con hongos, con diferentes comunidades que tienen otras relaciones que pueden ser positivas y no solo pensar en esas interacciones negativas como la competencia. Y bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer participar. Hermosas las figuras, los dibujos, que quizás los use en alguna otra presentación, les voy a pedir permiso. Les dejo acá también algunos links que las más jóvenes han organizado, donde se van publicando diferentes resultados. Así que bueno, muchas gracias. Y también los quería felicitar por la gran representación de mujeres en general en las jornadas, un aspecto bien importante que no siempre se tiene en cuenta. Muchas gracias, Carla. Hermosa tu charla. Mucho trabajo. Muy, muy interesante. Has crecido muchísimo desde el 2012 que te conocí y se nota mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora estamos a la espera de preguntas. Si querés podés prender tu cámara, Ricardo. Sí. No, porque... Ahí va. Se demora. Bueno, si alguien quiere hacer una consulta, por favor, a Carla. Disculpa si fue mucha información en poco tiempo, pero bueno, tenía la oportunidad de compartir estos dos grupos y me pareció bien interesante. Es que está bueno porque sirve para los que conocen y para los que no conocen es una buena punta para poder profundizar y arrancar con el tema de la aplicación de los grupos funcionales y también abierto no solo al fitoplancton, sino a las macroalgas. Así que me gustó lo que dijiste al final con relación al hecho de que es muy bueno también el hecho de estar en un congreso, unas jornadas de botánica, uno puede ver y aprender cómo desde otros ámbitos de la ciencia se puede empezar a revolear la cabeza y tratar de aprovechar esas cosas que nos surgen desde otros lados. Bueno, aquí tenemos varias preguntas que ya han surgido. Vamos a arrancar. Adonis Giorgi te dice que la charla es excelente y quería saber si han estimado el fitness con otros factores ambientales además de la temperatura y los nutrientes. Sí, el fitness lo hemos estimado con los procesos de ganancia, con crecimiento en relación con nutrientes y temperatura, y después los procesos de pérdida en relación con grazing, con lavado, con sedimentación. Estamos trabajando ahora con la inclusión de la luz como un proceso de ganancia, que todavía no está publicado, pero estamos trabajando en incluir también la luz, digamos, como un factor en la estimación del fitness. Bien. Ángela Juárez también te felicita por la charla y pregunta si podrías comentar si los grupos funcionales fitoplanctónicos
de pequeño tamaño celular muestran mayor sensibilidad a contaminantes. Creo que se ven contradicciones sobre esto al comparar la bibliografía. No sé contaminantes en particular, ¿qué te refieres? Imagino capaz que algo con glifosato puede ser, o con diferentes agroquímicos. No he trabajado especialmente en el efecto de los contaminantes y tampoco con los grupos pequeños. Realmente con lo que más estamos trabajando en detalle, digamos, interno, es con los grupos que forman estas floraciones o que son estos grandes invasores. Con los grupos pequeños no hemos trabajado. Igualmente los grupos pequeños son los que responden, digamos, más rápidamente, justamente porque son pequeños y tienen altas tasas de crecimiento y rápida respuesta. No sé si a qué te refieres en particular. No sé si viene por ahí la respuesta, si puedes agregar algún comentario a tu pregunta. Pues nos aclarará. Valeria Guinder dice, muchas gracias por la presentación, Carla. Misma pregunta que Ángela. ¿Qué variables in situ consideran para modelar los grupos y otras diversidades de fitoplancton? Y las variables, lo que tratamos es de identificar las variables en función de los mecanismos que estén afectando al fitoplancton. Entonces, esto que decíamos recién, los mecanismos de ganancia tienen que ver con los recursos que necesita, nitrógeno, fósforo, carbono, sílice, y luz, la temperatura, que tiene que ver sobre todo con las velocidades metabólicas, y después los procesos de pérdida que tienen que ver con la composición de los pastoreadores, digamos, del zooplancton. Ahora tenemos un trabajo que los clasifica en cladóceros rotíferos y copepos, que tienen diferentes tasas de consumo, entonces los grupos tienen diferentes sensibilidades y son consumidos a velocidades diferentes por distintos grupos. Después incluimos también lo que son las variables físicas, digamos, de flujo de agua, tiempo de residencia. Y lo que estamos incluyendo ahora, o hace un tiempo ya, trabajando con estos gradientes ambientales de Río Uruguay y Río de la Plata, es la salinidad. Entonces la salinidad es una variable bien importante que afecta la morfología. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, las diatomeas en general son de mayor tamaño en los ambientes marinos que en los ambientes continentales, y esa variación se observa, lo observamos en el gradiente de Río de la Plata, mientras que las cianobacterias, lo que observamos, hicimos experimentos también, es que en particular la de complejo microcistis aeruginosa, que son las que se llegan, digamos, hasta la costa marina, desde los embalses, varía también su morfología, selecciona los organismos de mayor tamaño, pero además estos cambian su densidad. Entonces también hay un trabajo, si quieren les puedo compartir, analizando los efectos de la salinidad como una variable clave que conecta, digamos, los tipos de ambientes. Bien, ahí Ángela aclaró, dice, suele decirse que células pequeñas son más afectadas y entonces disminuyen sus poblaciones. Pero como dije, encuentro contradicciones en publicaciones. Sí, la verdad que tendría que mirarlo, no sé. O sea, son más afectadas porque son estrategas R y rápidamente, digamos, cambia su situación. No tienen capacidad, por ejemplo, de protección frente a los contaminantes, ¿no? Como sí tienen las mucilaginosas o tienen las filamentosas, que tienen capacidad de reserva o tienen protección contra UV. Entonces, cuanto más pequeñas, menor posibilidad de capacidades extra fisiológicas, por ejemplo, de protección contra los contaminantes o de protección contra cambios en el ambiente. Pero bueno, así como desaparecen más rápido, probablemente se recuperen más rápido cuando cambie la situación. Bien. Carolina Fernández preguntaba, bueno, te felicita también por la charla, y pregunta si han realizado cálculos de fitness en macroalgas. Estamos en eso, justamente. Estamos en eso. Se están empezando a medir los organismos, las condiciones ambientales en las cuales aparecen, y se están empezando a hacer experimentos en el laboratorio, sobre todo con Gratelopia turuturu, que es la especie que está invadiendo, digamos, la zona, que Ariel está trabajando.
Esta es una especie para la cual se está haciendo una revisión de las tasas que se encuentran en la literatura y que está avanzando sobre todo en competencia con el complejo vulva o diferentes representantes del complejo vulva. Entonces la idea un poco es estimar el fitness de esos dos grupos y ver, estamos en eso, digamos. No tenemos resultados, pero es un camino que queremos recorrer. Bien, bueno, Silvia Sala te manda saludos y te felicita por la conferencia. Gracias. Y Agustín Rearte dice, excelente charla, Carla, muchas gracias. Los organismos pequeños con mayor tasa de crecimiento presentan mayor productividad de biomasa, ¿y cómo se integra o se compara con la capacidad fotosintética? Los organismos pequeños tienen mayor tasa de crecimiento, pero tienen menor biomasa total en los ambientes, digamos, respecto de los mayores. Sí tienen mayor producción por unidad de biomasa, sí. ¿Cómo se integra o se compara con la capacidad fotosintética? No sé bien cuál es la pregunta. La eficiencia fotosintética es probablemente mayor en los organismos de menor tamaño, pero no sé bien cómo responderte. Es una gran pregunta. Dice, en términos de fijación de carbono en un ambiente. Entonces, si los más pequeños tienen mayor fijación de carbono en un ambiente. Depende si es por unidad de biomasa. O sea, depende un poco cómo me dice. La eficiencia probablemente sea mayor, pero no la cantidad, la fijación total de carbono, ¿verdad? Claro. Yo tengo una pregunta. No sé cómo responderte mejor. Supongo que es eso, ¿no? Que es claro, gracias, dice. Bueno, bien. Vos hablabas de la posibilidad de determinar a través de los rasgos funcionales de medir la biomasa. ¿Cómo medís la biomasa? ¿Cómo consideras la biomasa en colonias o grupos así de organismos multicelulares que presentan vainas y que pueden llegar a variar el espesor, si la considerás, no la considerás? Sí, eso es un tema porque el volumen de los organismos grandes, sobre todo, cambia muchísimo con pequeños cambios en la dimensión lineal, ¿no? En particular con las vainas no lo hemos evaluado, pero sí lo hemos evaluado con las colonias mucilaginosas. Entonces, las colonias mucilaginosas, por ejemplo, en microcistis, que además son globosas, entonces Sí. un pequeño cambio en el diámetro te genera un cambio de 3 órdenes de magnitud en el volumen individual. Entonces lo que hacemos es, para empezar, no usar jamás la esfera como una forma, sino tratar de medir más dimensiones. Hay un trabajo de Alcántara donde se trabaja en ese tema, justamente cómo aumenta la sobreestimación del volumen cuando aumenta el tamaño, el MLD, digamos, del organismo. Y además lo que hacemos es, si uno observa el espacio intercelular en las colonias es extremadamente alto. Entonces depende un poco para qué quieras el volumen. Si es para estimar, por ejemplo, un indicador de toxinas, o sea, que tiene que ver con el número de células, hay que sacarle la relación de espacio vacío en el interior entre las células. Entonces hicimos experimentos para ver eso y la variabilidad del espacio interior o sea, del volumen total entre el 70 y el 99% puede no tener células. Eso, además, esa relación varía con la temperatura y con la salinidad. Eso es lo que les contaba. Con la salinidad las células se apretan mucho más, entonces el estimador de volumen y su relación con la toxina en agua salada es mucho mejor que en agua dulce. Entonces lo que generamos es un trabajo de Sampognaro, de Lía. Generamos como modelos que nos permiten saber cuánto reducir el volumen si lo estimas con un esferoide progrado, si estás en agua más salada o más dulce o con mayor o menor temperatura. Entonces eso es bien importante, sobre todo para organismos como microcistis, claro, que son estos organismos mucilaginosos. Claro. María Adela Casco
pregunta si han propuesto este trabajo o estos trabajos en organismos de gestión. Sí, eso ha sido un trabajo, un trabajo en sí mismo. Sí, en el 2013 empezamos a trabajar con estos temas en gestión, pero la verdad que no ha sido exitoso. Si estuviera Claudia, también Claudia Piccini, que es con la que trabajamos, ella trabaja en el Clemente, trabaja con todo lo que es toxinas y genes, ha sido un camino duro, no exitoso. O sea, nos hemos dedicado gran parte del tiempo a generar como herramientas, pero que no son utilizadas. Por ejemplo, el qPCR que ha generado Claudia, qPCR permite la identificación de genes para microcistinas, rápido, fácil, relativamente barato, y estamos en 2013 y no ha querido ser utilizado. Sin embargo, ahora con el COVID, el qPCR es una herramienta de todos los días. Pero bueno, con cianobacterias no ha funcionado. No somos buenos para eso. La mayoría de los sistemas de alerta se utilizan, que es para lo que más o menos uno trata de hacer, aplican células, no así la cuestión de la colonia hay como que disociar, ¿no? Es más complicado. Claro, el qPCR, o sea, cada célula de microcistis tiene una copia del gen que codifica para microcistinas. Entonces, si tú haces un qPCR, te va a dar con mucha mayor sensibilidad el número de células que tenés con copias, que son las células además que son las que producen la microcistina. Que ahí les mostraba en una de las diapos, o sea, cuando está el gen, lo que ha salido del trabajo también de Gabriel Martínez La Escalera, que hizo su doctorado, es que cuando está el gen produce toxinas y es un indicador muy claro, muy bueno de la toxicidad. Pero bueno, no hemos tenido mucho éxito. ¿Cuál es el tiempo de aplicación? ¿Cómo es la aplicación, el costo de aplicación? Y en 4 horas tenés el resultado. Tomás la muestra, en 4 horas tenés el resultado, es rapidísimo. El costo hoy en día, yo creo que hasta sería más barato que procesar el microscopio, porque estos equipos que se usan para hacer qPCR están en todos lados. Ahora, después del COVID, sería cambiar los primers y empezar a usarlos. Y antes también ya había, digamos, no es caro. Ya, o sea, lo caro es tener el equipo que ahora está en todos lados. Claro. Bueno, parece que no hay más preguntas. Carla, fue un placer volver a verte y mucho más escucharte. Así que te agradecemos muchísimo tu participación en el simposio. Y nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer realmente participar.